Jesús. Oh, I'm so happy to be here. Estoy tan contento de estar aquí. Just as you were singing, I was just almost in tears. Cuando ustedes, mientras cantaban, yo estaba casi en lágrimas. There's a verse in Psalms Hay un versículo en el libro de los Salmos that we began the conference with, con el cual comenzamos la conferencia. and it's one thing do I seek. Okay. One Una- thing do I seek, Una cosa buscaré. and that will I seek after. Y esta, which is the verse? So, 27:4. 27:4. Yeah. 27:4. Yeah. Una cosa he pedido a Jehová. One thing. Una cosa, This was our desire for all the college students and all of us. este es nuestro deseo para todos los estudiantes universitarios y para todos nosotros, We would seek que busquemos to dwell in the house of the Lord all our days, morar en la casa del Señor todos los días de nuestra vida, to behold the beauty of the Lord. para contemplar la We hermosura wanna- del We Señor. want to see his beauty. Queremos contemplar su hermosura. And we were doing that by looking in the gospel. Y estábamos haciendo esto por medio de ver, mirar, admirar los evangelios. I'll come back to that. Regresaré a eso. I first want to just introduce myself. Pero primero quiero presentarme. I assume most don't know who I am. I'm Ken Walker. Mi nombre es Ken Walker. I came into church life in 1973 Entré a la vida de iglesia en el 1973 in Houston, Texas. en Houston, Texas. Prior to that, I was actually born in Dominican Republic. De hecho, anteriormente a eso, yo nací en la República Dominicana. I was born in Santiago. Yo nací en Santiago. And back in those days, En aquellos días, I came home from the hospital yo llegué a mi casa desde el hospital in my mother's arms en los brazos de mi madre, in a carriage with horses. en un carretón alado por caballos. I'm really old. Yo soy viejo. And my mother told me my first word was agua. Y mi mamá me dice que la primera palabra que yo pronuncié fue agua. I still love that word. Y todavía amo esa palabra. Agua viva. Agua viva. Hallelujah. Living waters. Yeah. Oh yeah. So right now I live in the Boston area. Y actualmente vivo en el área de Boston I serve full time with all the full timers there. y sirvo allí de tiempo completo con los demás obreros de tiempo And then completo. there's the third year of the training that's there. Y hace 3 años que el entrenamiento está allí. So there's about 8 to 10 campuses that we labor on. Trabajamos en unos 8 a 10 recintos universitarios And I'm at Harvard and MIT. y yo sirvo en Harvard y en MIT. So those are the ones I have in my home. Esos son los estudiantes que yo recibo en mi hogar. And if you were me, Y you'd si be usted scared. fuese yo, usted estaría asustado. Who wants to be around a Harvard student? ¿Quién quiere estar alrededor de un estudiante de Harvard? But they all have the same need. Pero todos tienen la misma necesidad. They need Jesus. Necesitan a Jesús. And I love to talk to Harvard students and tell them things they've never heard before. Y yo amo It makes el them- hablarle cosas a los estudiantes de Harvard que nunca han escuchado It antes. makes them feel very humble. Y esto los hace ponerse humildes. Anyway, I won't get into that. Pero no voy a entrar ahí. But anyway, I've been there for about 11 years. He estado allí en esa área por unos 11 años. But I started serving. I was in business for 25 years. Yo estuve en el mundo de los negocios por 25 I was in años. information technology. Yo trabajaba en tecnología de información. And then the year 2000, Y en el año 2000 I dropped my job. dejé mi trabajo, I went to Austin fui a Austin for some training para ser entrenado and then came back to Arlington, Texas. y regresé luego a Arlington, Texas. And we began to serve on the campus there. Y comenzamos a servir en el recinto allí. And eventually I went to LA, Los Angeles. Eventualmente fui a Los Ángeles Then I served at UCLA. y serví en la Universidad de California, recinto de Los Ángeles. And so for 8 years, I was with
Dick Taylor, Y por 8 años estuve con el hermano Dick Taylor, enjoying and singing with him every day. cada día disfrutando y cantando con él. Probably the most amazing years of my life. Quizá los años más asombrosos de mi vida. And then we moved the brothers asked me if we would consider going to Boston. Y luego los hermanos me preguntaron si yo consideraría mudarme al área de Boston. Where Jesus is, our joy is there. Y donde está el Señor, allí está nuestro gozo. So that's where we are now. Y ahí es donde estamos ahora. And the we is me and my wife. Y el nosotros se refiere a mi esposa y a mí. I met my wife in Houston. Yo conocí a mi esposa en la ciudad got de married. Houston. Nos casamos, We had 5 children, tuvimos 5 hijas, all girls. todas niñas, Hermana. Is that right? todas hermanas. Hermana. Yes. So I grew up with a lot of feeling, Que crecí con muchos sentimientos, a lot of emotion. muchas emociones. 6 girls, 6 niñas, 5 plus my wife. 5 hijas y mi esposa. Well, my 5 girls, they're all married now. Mis 5 hijas ya se casaron, They love the Lord and the church aman al life, Señor y aman la iglesia. and I have 14 grandchildren. Y tengo 14 nietos. I'm the wealthiest man around. Soy el hombre más rico de la tierra. The Lord is so precious. El Señor es tan precioso. Well, let me come back to give you a little bit of a high level view of what we've been covering with the college students. Entonces quiero darles una vista panorámica de lo que cubrimos este fin de semana con los universitarios. Our burden this last weekend was that we all would see in a fresh way Nuestra carga este fin de semana fue que viesen de una manera fresca the preciousness la hermosura, la preciosidad of Christ in the Gospels. de Cristo en los evangelios. And the first aspect that we got into, Y el primer aspecto en el cual entramos, obviously, was the book of Matthew. obviamente, fue el libro de Mateo. And Sam, Y Sam, Matthew. Mateo. What did we see in Matthew? ¿Qué vimos en Mateo? Christ as what? Was Vimos that again? King. el rey. He's our King Savior. Él es nuestro Salvador, Rey. And we appreciated that this King Y apreciamos mucho que este Rey doesn't rule us from without, no nos reina o gobierna desde arriba, but he rules from within pero Él gobierna desde adentro, in a sweet rule. de una manera dulce. And primarily, Principalmente he rules us by what, Nathan? por cómo es que Él nos gobierna, Nathan. Oh, did you hear Por that? la comida. Food. Comida. Really? Realmente, You think about it. piensen. I mentioned to them at home, En las casas le dije a ellos, who rules the home? Who rules the house? ¿quién gobierna la casa? Who- ¿Quién gobierna en Who una takes casa? care of the food? El que se encarga de la comida. Usually it's mama. Y generalmente es la mamá. Mama rules by food. La mamá gobierna en la casa por medio de la comida. If she says, take out the trash, Si ella dice, saca la basura, you say, yes, ma'am. tú dices, sí, mamá, She has the food. porque ella tiene la comida. Take your clothes, pick up your clothes. Recoge la ropa. Are you going to say no to mama? Tú le vas a decir no a tu mamá, She has the food. porque ella tiene la comida. I told Nathan, you should have on your t-shirt, food rules. Yo le dije a Nathan que en la camiseta de él, ¿verdad? En la sudadera, en vez de decir Universidad Ana Geméndez, debería decir la comida. Amen. And the back should say, I am the bread of life. La espalda debería decir soy el pan de vida. And anyway, food rules. And La that's how the comida Lord rules. He Rige. feeds us Así es que Dios nos gobierna, Él nos alimenta and we live by him. y vivimos por causa de He Él. rules from within. Él nos rige, nos That- gobierna desde adentro. That's why I like the song we sang. Por eso me gusta la canción que cantamos. I really like this. Jesus Christ will get his kingdom, Me gusta esto. Cristo obtendrá su not in reino, an outward way, no de una manera externa,
He's getting something real and solid Él está obteniendo algo real y sólido by growing in the hearts of men. por medio de crecer en el corazón de los seres This is our humanos. King Savior. Este es nuestro Salvador Rey. And then we came to Mark. Y luego llegamos al What Evangelio do we de see in Marcos. Mark? ¿Y qué vemos en Marcos? Sam, what do we see in Mark? ¿Qué vemos en Marcos? The slave Savior. El Salvador esclavo. He's our serving Savior. Él es el Salvador que nos sirve. Can you believe the King of the universe? ¿Pueden creer esto? El Rey de todo el universo. He comes to the earth incarnated Él se encarna, viene a la tierra. in Jesus Christ. Jesucristo He lives a perfect human life and He- goes to the cross, vive una vida humana perfecta y va a la cruz. accomplishes redemption for all of us, Logra la redención para todos the forgiveness of nosotros, sins, el perdón de pecados and comes to live in us y viene a vivir en nosotros as our King. como nuestro Rey. But he comes also Pero también viene as our serving one. como Our- aquel que nos sirve. He came to be served, Él vino he para came to serve, servir, Él not vino to be served. no para ser servido, sino para servir. When we turn to him and love him, guess what happens? Cuando le amamos y nos tornamos a Él, ¿qué Sí. sucede? He serves us Él nos sirve a nosotros so we can serve others. para que nosotros podamos servir a This is otros. our serving Savior. Este es nuestro Salvador sirviente. And then in Luke, what Y do we luego, see? en Lucas, Sam, ¿qué vimos, Lucas? he's what? Vimos What kind un of man? hombre. Okay, it's a man Savior. El That's right. hombre Salvador o Right. Salvador hombre. He is salvation. Él es la salvación. When Simeon held that baby, he said, salvation has come. Cuando And my Simeón eyes have tomó seen salvation. sus manos al Señor Jesús en el templo, él dijo, la salvación ha venido. He was a man perfect and balanced in every way. Él es un hombre perfecto y balanceado en todo sentido. He's man, Él es hombre yet God. y a la vez es Dios. He's God, Él es Dios yet man. y a la vez hombre. And when we come to John, Y cuando llegamos al Evangelio de we Juan, see, ¿qué vemos? what do we see in ¿Qué John, Brother vemos? Sam? Sam? God as what? Dios como vida. Yeah, he comes as what? Life. Él viene como vida. Because I didn't say it, he said it. I'm come that you might have what? Life. Él dijo, yo no. Él dijo, yo he venido para que tengan vida. Did he say, I'm come that you might have life and might have it abundantly? Él no dijo, no, yo he venido para que tengan Yeah, vida y la that's- tengan that's en the letter. abundancia. Esa es la letra. But sometimes we need to get the feeling. Pero algunas veces necesitamos el sentir. We need to get the yum, yum. Yum, yum. A saborearlo. Mm. Ñom, 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 ñom. Yeah, out of the word. Sacarle el jugo a la palabra. Ah, praise the Lord. Gloria al Señor. He's a life giver. Él da vida. His salvation is by life. Tu salvación es por medio de la And vida. the enjoyment of that life, Y and el the dispensing disfrute of de that esa life vida y el sentido de esta vida is what produces the house of God. es lo que produce la casa de Dios, The building up of the church la edificación de la iglesia, is his dwelling on the earth. su morada en la tierra. God has a need. Dios tiene una necesidad. He needs man. Él necesita al He hombre, needs our humanity. necesita nuestra humanidad. What do we need? ¿Qué nosotros necesitamos? Nathan, what do we need? ¿Qué necesitamos nosotros? Nathan? God. A Dios. He needs us and we need him. Él nos necesita a nosotros y nosotros le necesitamos a Él. And this is how he carries out his heart's desire Y así Él lleva a cabo el deseo de su corazón, by coming in the way of life. llegando a nosotros And como in vida. this life is everything we need. Y esta vida es todo lo que necesitamos. Okay, very good. Muy bien. Now then, Ahora bien, that was a conference, right? esa fue la They conferencia. ask all the students, they could tell you all about it. Le preguntan a los estudiantes y ellos le darán todos los detalles. Okay, now we come to a burden that we have for this morning. Ahora llegamos a la carga que tenemos para esta mañana. And you can refer to it as
vital groups se pueden referir a esta carga como grupos and the vitales God-ordained way. o la manera ordenada por Dios. Actually, the vital groups, De hecho, they do something. los grupos vitales producen algo. You know what they do? ¿Saben lo que hacen los grupos vitales? They do the God-ordained way. Ellos llevan a cabo la manera ordenada por Dios. Now then, we have to take a look at that. What does that mean? Ahora, ¿qué significa esto? And the first part, La primera parte we've touched that this weekend lo tocamos este fin de semana. as it relates to becoming vital. Se refiere a llegar a ser vitales. You know, the Lord can gather the believers El Señor puede reunir a los creyentes, and they're members of the body of Christ. son miembros del cuerpo de Cristo, And you may know the doctrine of the body, y usted puede conocer la doctrina del cuerpo, but the Lord needs pero the reality el Señor necesita la realidad of the body of del Christ. cuerpo de Cristo. That means members. I'm sorry. That means members of the body Él necesita la realidad de los miembros del cuerpo de Cristo, being knit together siendo unidos, in entrelazados life, en vida, in love, en amor, with a burden con una carga for man. por el hombre. This is the essence of a vital group. Esta es la esencia de un grupo vital. In John 15, En Juan capítulo 15, 16 and 17, los versículos 16 y 17, maybe you can just read verse 15 to us. 16. Yeah, 16. Start Ok, with it. el versículo 16, Juan 15, 16. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. So the Lord chose us Así que el Señor nos and escogió set us to go forth and bear fruit. y nos envió y nos puso para ir y llevar fruto. And mostly we're afraid of that. Y principalmente nosotros tenemos miedo de eso. But the next verse, Pero go el ahead and read that one. versículo siguiente, el 17, 17. dice, estas cosas os mando para que os améis unos a otros. There's a footnote here. Aquí hay una nota de pie de página. And this is where our brother recognized Y aquí es que nuestro hermano reconoció that there are three aspects of a vital group. que hay tres aspectos en un grupo vital. This is not a method. Este no es un método, This is not a program. no es un programa. This is altogether a matter of life. Esto es todo relacionado con vida. So in this little footnote, it says, life is the source. Y esta nota, la nota de la pie de página de la versión recobro en Juan 15, 17, nota 1, dice en la segunda oración que la vida es la fuente. And love is the condition. El amor es la condición. And fruit bearing Y llevar fruto is the goal. es la meta. Now then, Muy bien. what does a vital group look like? ¿A qué se parece un grupo vital? Okay. It's like three legs of a stool. Es como tres patas Sí. de una mesa. See the stool? Es una mesa con tres patas. It's when some saints get together Cuando un grupo de santos se une, after they are enlivened themselves. cuando ellos han sido avivados, We talked with all the students about spending hablamos con time los with the Lord estudiantes acerca de tener un tiempo con el Señor and just get a word from the Lord, y recibir una palabra de parte del Señor, a rhema word, una palabra rema, a presence word. una palabra para presente It makes us living, que nos haga makes vivir, us alive, que nos avive and we're refreshed, y seamos refrescados and we can live, y podamos vivir and actually we can be built together. y ser edificados juntos. If you don't have that, I don't Si even no want to be tenemos with you. eso, no quiero estar contigo. Nah, Mm, you're too short. tú eres muy bajito.
You're too tall. Yeah, Y tú eres muy alto. you don't have enough hair. No tienes suficiente pelo. And you have white hair. Oh, So, but what happens? What happens when Rolando touches Jesus in the morning? pero ¿qué pasa cuando Rolando toca al Señor Jesús en la mañana? Does he see my white hair? ¿Ve mi pelo canoso? No. No. You just love me. You just love. Toma. Amor, love. Amor, love. Because he has life Porque tiene vida from being with Jesus. de haberse reunido con el Señor Jesús. Then you can be built with one another. Entonces podemos ser edificados juntos. Because I need to be living too. Porque yo también necesito ser viviente. Otherwise, I'm like, no, leave me alone. Porque entonces, de lo contrario, yo voy a decir, déjame quieto. He loves Él ama and I resist. y yo me resisto. Just in myself. Estoy en mi yo. But if we both touch Jesus in the morning, Pero si ambos tocamos al Señor Jesús en la mañana, we've been with Jesus, si hemos pasado tiempo con Jesús, then we're buildable. somos Can edificables. you guys be made buildable? ¿Quieren ser edificables? What do you need first? ¿Qué necesitas primero? Life. Vida. Viva. You need life. You need the Lord. Necesitas al You need Señor. to eat him and live by him. Comerle y vivir por causa de él. Then Entonces, Rolando's beautiful. entonces Rolando es precioso en Kent. Oh, beautiful. Entonces, sí, hermoso. He can say, let's go. Puede decir, él vamos, And I won't say, no. y yo no voy a decir, no. My word is amen. Mi Amen. Let's go. palabra es, amén, vamos, Well, let's go here. vamos allá. Amen. Yes. Amen. 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 We're buildable. Somos edificables. This is a little picture Este es un pequeño of cuadro what we're talking about. de lo que hablamos. This is needed in the church life everywhere. Esto es lo que hace falta en todas las iglesias, en todo lugar. And where does this happen? ¿Y dónde ocurre esto? It happens in our daily life, En nuestra vida diaria. and it happens mostly, Y it's va- carried out in homes. Y principalmente esto se lleva a cabo en los hogares. This is a big thing. Esto es algo grande. Well, let me just back up and say something about being vital with one Déjenme another. enfatizar y decir algo acerca de ser vital. Because what we realize is we need to not just touch each other and run. No solo necesitamos tocarnos y correr, We need to be blended together. necesitamos ser mezclados, unidos. The Lord needs a lot of groups. El Señor It could be necesita 3, it could be 5, it could be 10 5, 10, 15 that are they're blended. que están compenetrados. You know what I mean? ¿Sabes No. lo que quiero decir? It's blending La compenetración issues in love for one another resulta en que nos amemos unos a otros, because you get to know one another. porque nos conocemos You unos know- a otros. You know their kids Tú conoces sus hijos, or their brothers and sisters. sus hermanos y You know hermanas, their names, sus nombres, and you actually begin to pray for one another. y empiezan a orar unos por otros. This is the first thing with being vital with one another. Esta es la primera etapa de ser vitales unos con otros. It's not to go do something for the Lord. No es ir a hacer algo por el Señor First. o para el Señor. We have to be blended. Primero necesitamos ser mezclados. Okay, now then, what does that look like? ¿A qué se parece eso? I'll give you a testimony. Les voy a dar un testimonio. When I was at UCLA, Cuando yo estaba sirviendo en Los Ángeles, en la universidad, I asked Dick Taylor, Yeah. what home should I go to? le pregunté al hermano Dick Taylor a qué hogar debería ir. Yeah, how about this family? ¿Qué tal esta familia? And when I got there, Y cuando llegué allí, I realized this is the hardest place on earth. yo me di cuenta, este es el sitio más duro en la tierra. They had, when I got there, my Cuando- wife and I, Cuando mi esposa y yo llegamos it a was esa like casa, a circus. era como un circo. Some were upstairs on the drums. Había uno en el segundo piso tocando en la batería, los The tambores. son of the host. El hijo del anfitrión. And we're trying to maybe fellowship. Nosotros estamos tratando de tener comunión.
First we ate Primero food. comimos, Then we began to try to sing entonces tratamos de cantar and talk to one another about the Lord. y hablar unos a otros But the acerca del drums- Señor, pero ahí estaba la batería Then ping pong in another room, y en la otro salón estaba ping pong and another room, pool table, y allá había una mesa de billar. bam, ¡Pa! sounds like shotgun. Y parecía como una escopeta, como un disparo. And they had two big dogs, Y tenían dos perrotes big dogs. grandes. And they come while you're talking and they start licking your hands. Y entonces mientras tú estabas hablando, venían a lamberte la Ugh. mano. Get away, get away. Vete, vete. And I thought, why am I here? Y yo me preguntaba, ¿qué hago aquí? And the students would just come any time of the night. They didn't care about the meeting. They Yeah. cared for the food. Y a los estudiantes lo único que les importaba era la comida y llegaban a toda hora. But we began to fellowship Y together. entonces comenzamos a tener The comunión. core of the group. El núcleo del grupo. Some couples, I'm sorry. some couples, husband, wives, Algunas parejas, esposo y esposa. some single working ones, Algunos solteros, jóvenes adultos. and a few students. Y algunos estudiantes. We would eat together during the week sometime, Comíamos juntos durante la semana and we just sat around the table y nos quedamos alrededor de la mesa and we would just talk and find out what's going on in each other's lives. y comenzamos a averiguar qué nos estaba sucediendo a cada uno. We got to Nuestra know vida. each other first. Y nos conocimos mutuamente I'm from primero. Texas. Yo soy de Texas They're from y California. ellos son de California. Big difference. Una gran diferencia. Well, Bueno, we just we got to know each other, and nos I conocimos knew- mutuamente I knew that we really need to pray for one another, y yo sabía que teníamos que orar unos por otros, but it's hard for anybody to ask, could you pray for me? pero a veces a la gente le No es one was difícil bold. pedir, ora por mí. Nadie es así de valiente. Until one brother, it happened one day, one night around the dinner table. Hasta que una vez, una noche, un hermano, mientras estábamos He said- allí en la mesa cenando, Can we pray for my wife? podemos orar por mi esposa. She's pregnant Ella está encinta and her feet are starting to swell. y sus piernas se están hinchando. So can we pray for my wife's feet? Podríamos And I orar just, por las piernas de mi I just like esposa. inwardly, Y yo internamente, I said, no, yo dije, no, I don't pray for sisters' feet. yo no oro por las piernas de las hermanas. I mean, I pray for their feet. Orar por sus I've- piernas. I pray for the Lord's purpose. Yo oro por el His will to be propósito del done on the Señor, earth. que su obra se lleve a cabo en la tierra. He wants us to pray for her feet. Y tú quieres que llore por sus pies. Oh, that was hard. Oh, eso estuvo duro. But I turned. Pero me I torné began to pray for her feet. y oramos And por everybody por prayed sus for her pies. feet. Y todos oraron por sus pies. Everything did well. Y todo fue bien. That was a start. Ese fue el comienzo. Then I think it was the next week, a sister, she said, can we pray for me that I would stay on a diet for 6 weeks? Entonces, a la semana siguiente, una hermana dijo, podemos If- orar para que yo be- pueda quedarme, pueda hacer dieta por 6 semanas, Because I know after 6 weeks, porque yo sé que si estoy a dieta por 6 I'll be able to semanas, stay on my diet and lose 50 pounds. yo voy a perder 50 libras. We prayed. Y oramos. I didn't want to. Yo no quería orar por la I dieta. don't pray for sisters' diet, Yo no oro por la or dieta de anybody's las diet. hermanas, por la nadie, but we prayed. pero oramos. Oh, her feet. Sí, I mean, oramos. then her lose weight. Guess what? Y ella She stayed on it and she lost 50 pounds. permaneció en su dieta, Amazing. perdió 50 libras. Amazing. Sorprendente. And then Y luego, it just went on and on. And next thing you know, we're praying for one another. y poco a poco, cuando vinimos So a it darnos wasn't- cuenta, orábamos los unos por los It otros. wasn't a method. It was just, we were just doing life together. No era un método, era vida mutua. We're a Entre- family. We're eating together. somos una familia, Some estamos of them worked in comiendo a- juntos. Worked in a law office. Algunos trabajaban en una oficina. Some was an engineer working on the Mars probe. Había uno que era ingeniero que trabajaba en un proyecto lunar o de Marte, perdón. And some of them worked in Hollywood. Y algunos
trabajaban en And Hollywood they wanted to get out of that. y querían salir de ese ambiente. And so they began to ask questions and ask for prayer. Entonces comenzaron a pedir oraciones. Saints, this is precious. When you start praying for one another, Saben, es precioso cuando comenzamos a orar unos por otros. one of the sisters, Una de las hermanas, we prayed for her and she got out of Hollywood. oramos y ella pudo salir del ambiente de Hollywood. She got into a startup company Ella comenzó una compañía and became a millionaire eventually. y eventualmente llegó a ser millonaria. You know, the company worked. La compañía funcionó. Another brother, he was on the layoff list. En otro hermano lo iban a cesantear de For a su company. trabajo. So he came, he said, "Oh, I'm on a layoff list. Y él nos dijo, estoy en la lista de los que van a I'm going to lose cesantear. my job." Voy a perder mi trabajo. And we all said, "No." Nosotros dijimos no. So we prayed. Así que oramos. The next week he came back A la semana siguiente él regresó. and he said, "At least my name moved down. Por lo menos mi nombre bajó en la lista de prioridades de cesantear. It's not soon, but it will happen. I'm still on the list." Todavía estoy en la lista, pero no we me all van a said- votar tan rápido. We all said, "No." Nosotros So we dijimos no. prayed. Así que oramos. The next week, I'm Ya. off the list. A la semana Hallelujah. siguiente me sacaron de la lista. And eventually, one after the other, a sister would say, "Oh, my father, my dad has been out of work Y for entonces such a otra, period of time." en otra semana una hermana dijo, mi papá lleva mucho tiempo sin trabajo And my mom is worried y mamá está preocupada and I can't study well. y no puedo estudiar He bien. needs a job. Él necesita un We trabajo prayed for him. y oramos por ellos He got a job. y él obtuvo trabajo. And this went on and on and on. Y esto sucedió una y otra vez. I had a class in the full-time training. Yo tenía una clase que yo daba en el And entrenamiento I had a sister completo, from Atlanta come to me after a class. y una hermana de Atlanta vino a mí después de la clase He said, "I heard about your group. y me dijo, yo escuché de tu grupo. I have a sister in Atlanta. Yo tengo una hermana que vive allá en She really needs Atlanta a job." que necesita un trabajo So I went back to our group. y yo regresé al grupo. Sister wants her a sister wants her sister to get a job in Atlanta. Una hermana en California me pidió que oremos por So we la prayed. hermana en Atlanta que necesita un trabajo. Y, The next week or two, she came back and said, "My sister got a job." y un par de semanas más tarde vino y me dijo, mi hermana consiguió trabajo. We were the human resources department. Éramos el departamento de recursos humanos. And this is when I realized Y ahí me di Saints, cuenta, Santos, the Lord loves, you need to write this down and remember it at tienes least. que escribir esto y The Lord recordarse de loves esto. the prayers El Señor ama las oraciones of a blended group. de un grupo compenetrado. The Lord loves that. El Señor So ama that's eso. when I think of a vital group, this is what I'm thinking about. Y cuando pienso en un grupo And this is what I'm vital, talking about. de eso es que hablo, a eso me refiero. Right now in Harvard, Nuestro grupo, nuestro during club the pandemic, en Harvard, los estudiantes durante la pandemia, we have several families and some young ones, and we meet together during the week, eat Teníamos- together, teníamos varios estudiantes y familias y nos reuníamos juntos durante la semana and we're just learning to pray for one another. y estábamos aprendiendo a orar unos por otros. And it's not forced. Okay, your turn. Y no es algo Your que turn. esté obligado. Okay, Ok, what- ahora es tu turno y tienes que orar. Okay, what do we pray for? Ok, No, it's ¿qué not vamos like a that. orar? We're just eating Solamente estamos together. And then, comiendo juntos. by the way, da, 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 I'm going to Puerto Rico. Could you pray for me? Y allí en la comunión de sobremesa We just- traigo, voy just a pray Puerto for one Rico la semana que viene, pueden orar por mí. But especially this one brother, Eric Romero, I think you know him. Y el hermano Eric Romero Jr., We- que creo que ustedes lo conocen, We serve at Harvard there. We live, there's three apartments on top of each other. y vivimos en el mismo edificio. Hay 3 familias que viven en We just distintos pray for one another, apartamentos y took oramos care of unos one por another. otros y nos cuidamos mutuamente. And now Eric has 2 kids. Y Eric tiene 2 niños They're running around everywhere. y están corriendo, correteando por donde quiera. But I think some of you know, now he's having twins. Y ahora
La esposa está encinta, van a tener Shock. estos gemelos, 4 kids, 4 niños. and they're on the 3rd floor. Y están allá arriba en el tercer piso. So we all have to take care of Rayanne, take care of Eric. Y ahora tenemos que tomar cuidado de Rayanne y de Eric. It's just doing life together Es vivir juntos and loving one another. y amarnos mutuamente. But the 3 legs of the stool, Pero Are las not- 3 patas de la mesa, we all need life necesitamos vida and we all need love for one y another. necesitamos amarnos mutuamente. And then when we have that love, Y cuando tenemos ese amor, we have the last leg. tenemos la última pata. We care for others. Tomamos cuidado de otros. I mean, we care for our neighbors. Tomamos cuidado de los vecinos. We care for the ones on the campus. Tomamos cuidado de los estudiantes en el recinto. And they're in our homes. Están en nuestras All casas. three floors, all 3 apartments. En los 3 apartamentos entran los estudiantes. And it got too big. We have another home, Y entonces se hizo demasiado grande y tenemos otra casa. especially the upperclassmen and the grad students. Especialmente los estudiantes graduados y los de 4º año And young working saints. y los jóvenes adultos que trabajan. But saints, we have to be vital in this way Tenemos que ser vitales de esa so that we manera can be fruit-bearing ones. para poder llevar fruto. There's nothing better than having babies around. No hay nada mejor que tener bebés. I mean, I can still remember my little girl Yo recuerdo a mi hijita about to walk, a And she- punto de caminar and she walks a little bit, y ella caminaba un and poquito she's coming, and she got there, y and then we all, yay! oh, Oh, we're so happy. Oh, she's walking. unos pasitos, se está caminando. That's what we need all around us, Eso es lo que necesitamos a from our nuestro jobs, alrededor, from the campus, del recinto, de from our los neighbors. trabajos, our relatives. nuestros parientes. Yeah. Oh my goodness. Mm. Relatives. I've got so many relatives. Yo tengo tantos I parientes send songs to them. I send verses to all my grandkids all over the place. y a todos mis nietos, mis familiares les envío versículos. There's so many to care for. Hay tantos por los cuales hay que tomar cuidado. But you remember this, love makes us willing El amor nos Makes hace us willing dispuestos, to care for others, hace que estemos dispuestos a tomar cuidado de otros, which brings us to the God-ordained way. que nos trae a la manera ordenada por Dios. The God-ordained way is simply, in the scriptures, it's just a way to have a proper Christian life. La manera ordenada Right. por Dios es sencillamente lo que la Biblia nos muestra de tener una vida cristiana apropiada. The first aspect of that we're talking about here is you beget, you go after sinners. El primer aspecto es engendrar, es decir, predicar a los pecadores. el And then evangelio. the next step is you start taking care of them. Y luego el segundo Cherish them. paso es tomar cuidado de ellos. And what's the best place? In the homes. ¿Cuál es el mejor lugar? En las And then casas. after that, you perfect them. Y luego los You perfeccionas help them learn how to enjoy the Lord y los enseñas a and how to minister disfrutar al Christ to one another. Señor y cómo suministrar Cristo unos a otros. I enjoyed hearing from so many college students this weekend, Yo disfruté escuchar de muchos estudiantes ese fin de semana standing up and sharing what they enjoy, ponerse de pie y compartir su disfrute. practicing to speak for Christ is big. Practicar Don't el stop. hablar de parte de Cristo es algo Ryan, don't grande. stop. No se Speak detenga. Christ for the building up of the church. No te detengas. El hablar edifica la iglesia. That's the fourth aspect. Y ese es el cuarto Build the aspecto. church. Edificar la iglesia. Well, now I want to come back and show you some verses. Aquí voy a regresar a compartir unos versículos. The first one, I'd like you to pay attention. This, you probably never heard this. Voy a compartir esto que posiblemente nunca lo hayan escuchado. And I may be crazy, Y quizá yo esté loco. but I think the first mentioning Pero creo que la primera mención of the gospel in a home, del evangelio en una casa, would you believe it's in John 1? pueden creer que es en Juan capítulo 1. You think, Daniel, is it there in John 1? Juan Behold, the 1. Lamb of God takes away the sin of the world. But He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo, do you see it in John 1? ¿Lo viste, Pablo, en Juan capítulo 1? Okay.
let me show you. And there were two people, they were, I guess, brothers, weren't they? Oh, the next day, John, Okay, he what- said, behold the Lamb of God, verse What verse? 36, behold the Lamb of God. okay, let me get there. And then in verse 38, Ok, en el versículo 36, Juan vio a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios. so they're following Jesus. Así que allí están siguiendo a Jesús. And Jesus turned around and said, what are you seeking? Y entonces en el versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? And they said to him, Rabbi. Y le dijeron, ellos le dijeron, Rabí. And there was the revelation of Christ was, you're a teacher. Quiere decir que tuvieron una revelación de que Cristo era un maestro. One of them was Andrew, Simon Peter's brother. Era Andrés, el Said- hermano de Called Pedro. him teacher. Andrés. And Le you know what dijo, he said to him? Rabí. He said, where are you staying? Le preguntó que dónde vivía. ¿Dónde mora? Where do you dwell? ¿Dónde vives? Where do you live? ¿Dónde vives? What did the Lord say? ¿Qué dijo el Señor? I'll meet you in the synagogue. ¿Qué dijo el No. Señor? Te veo en la sinagoga. He said, Y él le dijo, no. No. He said, come and you will see. ven y ve. He invited those disciples to his dwelling. Los invitó a ir a su casa. And then what happened? ¿Y qué pasó después? And it says, they went therefore, verse 39, they went therefore and saw where he was staying. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. And they stayed with him that day. Y se quedaron con él aquel día. They had a home meeting Tuvieron una reunión with Jesus. en la casa de Jesús. Andrew, Simon Peter's brother, And- was with him most of the day. Estuvieron allí con él todo el día. Wow. What happened? ¿Qué pasó? They went into that home Entraron a esa casa, teacher. a la casa del maestro. When they came out of that home meeting, Y cuando salieron de esa reunión de hogar, he finds Peter, says, we have found the Messiah. salieron y fue a donde Pedro We have found the Christ. y le dijo, he hallado al Mesías. al They got Cristo". revelation in the home meeting Ellos recibieron la with revelación en Jesus. la reunión de hogar acerca de quién era Jesús. I don't know what else happened in that home that No day, sé qué pasó en esa but casa, they went away with revelation. pero ellos salieron de esa casa con una revelación. Saints, this is what happens in the homes. Esto es lo que pasa en las casas. The key for our gospel, for our caring for people, and for the fruit that eventually would be building up the church El is fruto to use para our edificar homes. la iglesia comienza en las casas. When I think back of the young people Cuando pienso en los that jóvenes got saved Que in my fue- home, que fueron salvos en mi casa, there is no greater joy on earth. no hay mayor gozo en la tierra. Oh, dear saints, when they come into our home, Cuando entran en nuestra I- casa, the first thing I love to hear when they're brand new, cuando they son come in nuevecitos, lo and más it's like- que me gusta oír, oh, it's so homey here. oh, aquí está un ambiente tan They look around. hogareño. So homey. Aquí, I don't even know what that means, no sé qué quiere decir home, but I think it's que es good. la palabra, quiere decir I don't know. bueno, chévere. Maybe it's the plant. I don't know if it's a lamp or I don't know No what sé, it is. No sé qué, si es las plantas o las luces, no sé. But it's a pleasant environment. Es un ambiente placentero. This is where they can just be at home. Aquí es donde ellos se sienten en casa They're more open to one another. y se abren mutuamente And it promotes mutuality. y promueve la mutualidad. It's wonderful. Es And maravilloso. it's not religious. No es religioso. Like I told the students, Como le dije a los estudiantes, two Harvard students that were getting ready to eat. estaban dos estudiantes de Harvard, estaban listos And I para told- cenar And I told everyone, y yo les dije a todos, we're going into the kitchen to eat, but I want to remind you, les dije a ellos, vamos a comer en la cocina, pero recuerden, the food in the kitchen la comida que está en la cocina is a picture of Christ. es un cuadro de Cristo. It's nourishing,
es nutritiva and it's delicious. y es deliciosa. And then while we're waiting in line, Y mientras one of the estábamos Harvard allí students asked me, haciendo fila, un estudiante de Harvard me preguntó, he said, did Jesus say we could eat him? Being ¿acaso, sarcastic. siendo sarcástico, dijo, ¿acaso dijo Jesús que le comiéramos? And I said, yes. Y yo le dije, sí. And they said, no way. Y él dijo, no. See, that's what I'm thinking. Tell something who's smart. Tell them something they don't know anything about. Dile algo a uno que se cree que se lo sabe todo, algo que él no sabe. And they said, I got to see this in the Bible. Y entonces él me dijo, yo tengo que ver eso en la The Biblia. next day, one of those Harvard students prayed in my house Y al día and siguiente, received the Lord Jesus. uno de esos estudiantes oró en mi casa para recibir. Mario, Mario Mario se for llama. Christ and the church. Hallelujah. Cristo y la iglesia. Oh, it's awesome. Eventually, you know what they're texting? They're texting one another on the campus. Y entonces luego se estaban enviando mensajes de texto unos a otros. What I en heard el they were recinto. texting. ¿Y qué estaban escribiendo? Jesus is delicious. Jesús es delicioso. Hallelujah. Jesus is Aleluya. delicious. Jesús es Have you ever texted delicioso. that on the campus? Come on, Jorge. You didn't text that to your brothers, okay? Ustedes envíense esos I'm gonna mensajes. check. No, you Los need to, voy a ver. Jesus is delicious. Jesús es delicioso. He is. He's enjoyable. Sí, él es disfrutable. So that's the aspect of the homes there. I just wanted to bring that out. Okay, then I want to highlight Zacchaeus. Ahora quiero hablar de un poco Luke 19:5. de Zaqueo en Lucas 19:5. It's not insignificant that No es insignificante Zacchaeus, que el hecho de que Zaqueo, the Lord mentioned something twice to Zacchaeus. el Señor le dijo algo 2 veces a Zaqueo. But first, I want to remind us all, Jesus loves sinners. Pero primero quiero que recordemos, Jesús ama a los Let's pecadores. say it. Lord, you love sinners. Señor, tú amas a los pecadores. You didn't come for the righteous. Tú no viniste por los justos. You came for the ill. Tú viniste por los que You estaban came for the sick enfermos, ones. por los enfermos. And Zacchaeus had problems. Y Zaqueo tenía problemas. It says but regarding Zacchaeus, Con respecto a Zaqueo se dice he was a chief tax collector. que era el jefe de los publicanos, And it de says- los And- recolectores, recaudadores, perdón, de impuestos. Like an accountant or something. Era I don't know, como tax CPA, no sé. The IRS or something. I don't know. But and it says, and he was rich. Y era rico. And the tax collectors of that day, Y los recaudadores de impuestos en esa época, they collected more than the taxes. ellos recogían más dinero de lo que se necesitaba para You gave- pagar el impuesto. They got more than your taxes. Ellos recogían más de lo que tú tenías que pagar en impuestos. In the ministry, it refers to them as gangsters. El ministerio dice que eran unos And mafiosos. Zacchaeus was the head of the gangsters. Y el Zaqueo era el jefe de los He was the rich mafiosos. one of the gangsters. Rico entre los mafiosos. So I think he's the boss. Así que él era el jefe. Yeah, right. The mob boss. El jefe de los mafiosos. But the Lord loves him. Pero el Señor lo amaba. And this gangster, it says this. Y este maleante dice acerca de él. He was seeking to see Jesus. Dice, mirando, él buscaba ver a Jesús. Who he is. ¿Quién era Jesús? There was a seeking. Just because you're around sinners, are you afraid of sinners? Tú estás alrededor de pecadores Some of them are seeking. y aún así algunos de ellos son buscadores. Weren't we all the sinners? No éramos nosotros We were all todos the gangsters. pecadores. Come on. Todos ustedes eran unos mafiosos, But the Lord had mercy on us. pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. And Zacchaeus, he was short. Y Zaqueo era bajito, So he had to climb up in a tree to find him, to así que se see him. tuvo que subir al árbol para poder ver al Señor. But when the Lord saw him, Pero cuando el Señor lo vio, Jesus looked up and said to him, cuando Zaqueus. Jesús llegó al lugar mirando hacia arriba, perdón, le dijo, Zaqueo, hurry and come down. date prisa, desciende, Hurry. date prisa, For today, porque hoy
I must stay in your house. Es necesario que me quede en tu casa. Amen. Subráyenlo en amarillo. Where did he get saved? ¿En dónde fue salvo el Zaqueo? It was the gangster's house. En la casa de los mafiosos. And the Lord got in trouble all the time. He was eating with the sinners. El Señor se metía en problemas todo el tiempo por hablar con los pecadores. I don't know what the conversation was with Zacchaeus. No sé cuál fue la conversación con I Zaqueo. told the students, I don't know. Maybe he was saying to Zacchaeus, Zacchaeus, Quizás el Señor le dijo a Zaqueo, I see you make a good living. veo que tú vives bien, You have a lot of nice things. tienes cosas buenas. The tax business must be very good. For you. Ese negocio de los impuestos debe ser próspero. And he's sitting there, oh Lord. Y entonces Zaqueo está And he's remembering allí how he cheated everybody. y se recordaba cómo I don't- engañaba y le hacía trampas a las personas. I really don't know. Yo realmente no sé. But in the end, Pero al final, he had a turn. él tuvo un giro. And he just said, he declared, I will return all that I've cheated. Y él declaró, yo voy a devolver todo lo que he robado. 4 times as much. Cuatriplicado o cuadruplicado. And then this is wonderful. In verse 9, Y luego, en el versículo 9, dice, and Jesus said to him, Jesús le dijo, today hoy salvation ha venido la salvación has come to this a house. esta casa. Salvation has come. La salvación llegó. You can say, well, that's because Jesus came. Well, Bueno, yes, sí, bueno, podemos decir, but where? ¿dónde fue house. que llegó la I salvación? must go to your house. En la casa. Tengo que ir Salvation a tu came to your casa. house. La salvación llegó a la casa. Don't you all want salvation to come to your house? No quieren ustedes que la salvación I hope llegue there's- a sus casas. A fresh desire. Debemos tener un deseo fresco. Give me some sinners. Denme unos pecadores acá. We like ones that are good A nosotros nos gustan los que son because they're buenos, easy. los que son fáciles, But the naughty ones, pero los traviesos, they're the ones that last. ellos son los difíciles. I'm still here. Were you naughty? No, sí, sí. Los traviesos son los que permanecen. Yo era travieso. I was far from the Lord Yo on the estaba campus. lejos del Señor. I was in the hippie world. Yo estaba en el mundo de los hippies. But the Lord, Pero el salvation came. Señor vino la salvación. And today, saints, Y hoy, santos, this is where it's happening. aquí this es que is- está sucediendo. This is what the Lord wants all over the earth. Esto es lo que el Señor quiere en toda la tierra. You know, in John 24, there's a verse that says, En Juan capítulo 24 um, hay un versículo the gospel of the kingdom que dice que el evangelio del reino will be preached to the whole inhabited earth será predicado en toda la tierra habitada for a testimony. para testimonio And then the end will come. y luego vendrá el fin. We know the Lord is coming. Sabemos que el Señor viene, What happens before he comes? pero ¿qué tiene que suceder antes de que Él venga? The Lord wants a testimony all over the El earth. Señor quiere tener un testimonio alrededor de la tierra. That is a testimony of one's, because it's the gospel of the kingdom. Es un testimonio, tiene que ser del evangelio del reino. It's a testimony of people living Tiene que Under ser the un king. testimonio de personas que viven siendo regidas por el rey, They're ruled by King Jesus. siendo regidas por el rey. He serves us Él nos sirve and we're caring for others. y nosotros cuidamos de otros. You know, in John 15, En Juan capítulo 15, in John 15, en Juan saints, 15, the Lord mentions the word abide. el Señor menciona la palabra Abide in me. My words abide in me. permanecer. 9 times he says abide. 9 veces menciona esta palabra. But you know what else he Permanecer. said? ¿Saben qué más dijo? He said love 9 times. Él también menciona Love, ahí la palabra love, amor 9 veces. And so as branches in the vine, Así que como pámpanos en la vid,
we're those branches that are clustered together. Nosotros somos esas ramitas que están juntas. Have you ever seen a grape? I mean, grapes on it. ¿Han visto You know, una vid, una I don't know if I planta can de do it. uvas? I don't know if I can do it. But then it's like, you do not see a grape sitting on one vine. Usted One no ve branch. una uva sola en un pámpano. What you see are little clusters. Lo que usted ve son pequeños grupitos. Like that. You see that? When you get grapes, isn't that what you have to go back and look at it, all your grapes. Cuando ustedes tienen un racimo de uvas, ven muchas uvas en cada ramita. Don't try by yourself. No trate de hacerlo solo. Get blended. Mézclense, Get blended with compenétrense others. con otros. This is when we enjoy fruit bearing. If it's just by myself, Sí, así es que Too much. disfrutamos el llevar fruto. Si es por mí solamente, no. so that's why the Lord said, Por eso el Señor dijo, after he talks about abiding, he talks about loving. Después de hablar de Love one permanecer, entonces él habla de amarse. So in that chapter, John Y en talks ese about capítulo, fruit bearing, en el capítulo 15, Juan habla de but not llevar without fruto, love. pero no sin amor. And that's when he says, these things I have spoken to you, Entonces es que él dice, estas cosas os he hablado that my joy, para que mi hallelujah, gozo, the joy of Christ, el gozo de Cristo my joy would be in you, esté en vosotros and your joy y vuestro gozo would be made full. sea cumplido. Brothers and sisters, do you like Hermanos y joy? hermanas. Come on. ¿Les gusta tener gozo? Daniel, are you a joyful brother? ¿Eres un Do hermano you want more alegre? joy? ¿Quieres más gozo? Get blended, Mézclate bear fruit, y lleva fruto. gain others for Christ. Ganen a For the otros building para up of the Cristo, body. para la edificación del cuerpo. We're not here for a campus work. No estamos aquí por causa de It's una campus labor work. en el recinto. It's for the churches. La labor en el recinto es para las iglesias. Wow. Amen. Amén. The fruit is for the churches. El fruto es para las It's iglesias. for a testimony on the whole earth Es para el testimonio en that toda the la Lord can tierra, come back. para que el Señor pueda regresar. I could just go on and on. Just even this matter of the last aspect of the God ordained way has to do with prophesying. El último aspecto de la manera ordenada por Dios se relaciona con el profetizar. Can I take 2 more minutes? ¿Puedo tomar 2 minutos más? Okay. Oh, okay. I don't want everybody to go to sleep. No quiero que se me duerman. I'm sorry. But this is very interesting to me. We heard, Pero me resulta muy interesante. love. El amor, We're not here trying to stir up love. nosotros no estamos aquí tratando de agitar We don't have el it. amor. No lo tenemos. But Pero it's clear in the ministry when Pero- we are blended, es claro en el when we ministerio. are blended together, Cuando nos compenetramos, we have love. tenemos amor. We become sons of thunder. Venimos a ser hijos del trueno. We have brothers and sisters that are like the 4 living creatures. Somos hermanos y hermanas como los 4 seres vivientes. They run like lightning on the campuses. Y allí habrá rayos. y Or the mothers are getting together with the En el neighbors and their momento. children. y Sorry. Okay. The mothers las madres that are blended together. que están compenetradas, I see it. yo lo veo. Their kids are everywhere. Sus niños están por donde quiera. The neighbors see it. Los vecinos lo And they're ven. caring for their neighbors. Y ellas están cuidando Even de having los their neighbors vecinos. over to eat. Y invitan a los vecinos a comer. It's just doing life Es together. vivir juntos, hacer vida juntos. Love is spontaneous El amor es espontáneo when we're blended. cuando estamos compenetrados. But don't be satisfied. Okay, you and I, we're spiritual. Pero no se satisfagan con tú y yo ser espirituales. We're a vital group. Somos un grupo vital. Don't ever say you're a vital group. I don't Nunca even. digan que I somos un don't grupo think vital. the Lord has to say that, not me. El Señor es quien tiene que decir eso, pero no We've yo. tasted it.
Nosotros lo hemos but we gustado, want more of it. pero queremos más de eso. But what was I saying? Don't say that. Yeah, don't say you're vital. No You're digan que son yeah, I know vitales. Well, I lost my train of thought there. What did I say before that? Don't. Yeah, no te- Oh, the lightning. I'm sorry. Anyway, I better start over. Anyway, Don't just be satisfied. oh yeah. That's right. Good. Ok, gracias. Yes. Don't be satisfied with just being spiritual. No se satisfagan solo con ser espirituales And don't even be satisfied. We have love for one another. y no se satisfagan con decir nos amamos. That doesn't sound right, mutuamente. does it? Eso no se oye But it's bien, true. pero es verdad. If you have two legs of a stool, it won't stand. Si tienen dos patas nada más en la mesa se va a caer. But I've seen this. Pero he visto esto, Some, they just love one another. se aman mutuamente They have spiritual talk with one another, y tienen pláticas espirituales unos con otros, but they don't want anybody in their group. pero no quieren que nadie They don't care about anybody intervenga. else. No les importa a nadie más. Oh, this is so wonderful. Es tan maravilloso la relación espiritual No, que no, no, tenemos, no. pero nadie más puede entrar en. That's trouble coming. Ahí eso van a traer problemas. Our heart has to be the love and the spiritual life that we're La enjoying. vida espiritual y el amor for que the estamos fruit. disfrutando es para llevar fruto. But the Pero- fruit need to be cared for in the homes. Pero el fruto necesita ser cuidado en las casas. The nourishing and the cherishing of all our friends, all the new ones, La nutrición y el cuidado de todos los nuevos y aquellos por los cuales tenemos una preocupación. remember what the Lord told Peter at the end of John. Recuerden lo que el Señor le dijo a Pedro al final del Evangelio de Juan. Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? And Peter, yes, you know I love you. Y Pedro le dijo, sí, And then the Señor, Lord tú Jesus- sabes que te amo. Feed my lambs. Y el Señor le dijo, apacienta mis 3 times. corderos, Shepherd my sheep. apacienta mis corderos, Feed my pastorea sheep. mis ovejas, Do you love apacienta me? mis ovejas. What's Me ama. normal? What's Me ama. normal Lo que es normal is feeding, es sharing Christ alimentar, with one another. apacentar, compartir Cristo unos con otros. And even, I would say, loving one another in a practical way. Amarnos mutuamente de una manera práctica. Because in John 13, Porque en Juan capítulo 13, the Lord said El what he Señor wanted dijo- was the world to see the disciples, see love. él see quería how que it el says that. mundo vea en los discípulos su It says- amor. It says, by this, if you love one another, Por esto, si se aman all mutuamente, men will know todos los hombres verán, that you are my disciples. If you have- conocerán en esto todos que you sois have mis love for one discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. The world is looking for real love. El mundo está buscando el amor verdadero. And so that's what they should see. Y así que esto es lo que Among ellos us. deben de ver entre nosotros. But that love is not something we just stir up. Y este amor no es algo que nosotros It comes, agitamos o it comes producimos. as we care for one another. Esto surge cuando tomamos cuidado unos de otros. I mean, we had a sister she burned herself. Teníamos una hermana que She sufrió was a una student quemadura. and she couldn't come to the group time. Ella And we found out about it. no pudo venir a la reunión de grupo y supimos. And we were just enjoying the Lord at our home. Estábamos disfrutando We el found Señor out- en nuestra casa. You know, we drove 30 minutes to go to where she lived. Y entonces nosotros nos montamos en el carro, go sing fuimos to her. 30 minutos para ir a To ver, care for her. para tomar cuidado de Oh, ella. how sweet that was. Oh, qué dulce fue eso. An older sister who fell off her bike. Hurt Una herself. hermana mayor que se cayó de su bicicleta, We go take care of them. fuimos a tomar cuidado de ella. I mean, during the pandemic, Durante la I- pandemia, they wouldn't let me go to the grocery store. no permitían ir al colmado. You're too old, you'll get sick Me decían, tú eres muy And viejo, die. te vas a enfermar. and die. So they went to the grocery store. What do you want? Esto no me dejaban salir porque decían, tú eres viejo, te enfermas y te mueres. Así que me buscaban
me decían, ¿qué quieres? Iban y me lo And they compraban bring the groceries in y me traían la compra. and they wipe them all off. Y entonces limpiaban las with cosas not a some kind of con algún something get rid of the desinfectante germs. para salir de los gérmenes. What was that? That's love expressed. ¿Esto qué es? That's Esto es life expressed as love. vida expresada como amor. This should happen all the time in the Y groups. esto debe Love. suceder constantemente entre nosotros en nuestros grupos. The Lord wants the world to see that. El Señor quiere que el mundo vea eso. Not something just all spiritual. No algo No. que sea solo espiritual. We do enjoy the Lord Jesus. Sí, disfrutamos He's our al joy. Señor. Él es nuestro gozo. He's our supply. Él es nuestro And suplicio. we're the shining ones. Y nosotros debemos brillar. But it looks very human. Pero esto se hace de manera muy This is what humana. the Lord needs, saints. Esto es lo que el Señor necesita, santo. May we give ourselves to the Lord. Que nos demos al Señor, Give ourselves to Him. a Él. This boils in me, saints. Esto es lo que está Because bullendo it's- dentro de mí. It's the vital groups Son los grupos vitales where overcomers are produced, donde se producen los vencedores, where the churches can be built up, donde las iglesias pueden ser edificadas the body can be built up, y donde el cuerpo puede ser and the edificado bride can be prepared. y la novia puede ser preparada. It's a place where all being made beautiful. Es un lugar donde todos somos embellecidos. I told the sisters yesterday, tell each other you're beautiful. Le dije a las hermanas, díganse mutuamente, eres And I told the hermosa. brothers, tell each other you're beautiful. Y díganse a los hermanos, ustedes son hermosos. But that's what the Lord is doing. He's producing a bride, El Señor está produciendo una novia, something beautiful for Him to come back to. una novia hermosa para Él regresar. So as I'm standing here, Así que mientras yo estoy aquí, I am beholding the beauty of the Lord. estoy viendo la belleza Hallelujah. del Señor. The beauty is here. Aquí está la belleza. He's growing in the saints. Y Él está creciendo en The los world is santos. seeing. Y el mundo lo The ve. demons are seeing. Los demonios lo And the ven. Lord will come back for this. Y el Señor ha de regresar por esto. Amen. I'm gonna stop. Amén. Amén. Tenemos con el compañero por esta palabra, como